Hola chicas, buenas tardes. Espero que ambas se encuentren muy bien, tanto Steph como Abby. Les mando un saludo. Espero que hasta ahorita los temas que hemos visto, chicas, hayan quedado claros. Les doy la bienvenida a esta nueva clase que vamos a trabajar en nuestra materia de estadística. El día de hoy, chicas, tengo el gusto de trabajar con ustedes una nueva unidad que forma parte de nuestro temario. Chicas, como saben, vamos bastante avanzadas, vamos bastante bien. El día de hoy nos toca analizar unidad 5, series de tiempo, chicas, ¿ok? Iniciamos definiendo qué son las series de tiempo, chicos. Por serie de tiempo definimos o nos referimos a los datos estadísticos que se recopilan, observan o registran en intervalos de tiempo regulares, ¿ok? Pueden ser diarios, semanal, semestral, anual, entre otros, ¿ok? Una disculpa, chicas, sigo un poco enferma de la garganta, de la tos y demás, así que disculpa por adelantado por las pequeñas interrupciones que puede haber, ¿ok? Las series de tiempo, chicos, es una forma simple de definir a los datos que se recopilan y que se registran de manera de intervalos de tiempo, ¿ok? Es un concepto muy simple, chicas, y vamos a definirlo de una manera clara en donde en la área de aplicación que estamos analizando, chicas, estadística, las series de tiempo o series temporales, también conocidas de esta manera, son secuencias de datos observados en intervalos de tiempo y ordenados cronológicamente. Normalmente las series de tiempo, chicas, se representan en gráficos para analizar la evolución temporal que tienen los datos en este periodo de tiempo. De una manera general, los datos se toman en intervalos de tiempo iguales, pero también se pueden recoger los datos de manera no periódica. Las series de tiempo nos sirven para analizar un conjunto de datos y además ayudan a hacer predicciones, pues se pueden utilizar una serie de técnicas estadísticas para extrapolar la información e intentar predecir un valor futuro, ¿ok? Estas series de tiempo, chicos, son una herramienta muy práctica en la estadística porque nos permite analizar un conjunto de datos a través del tiempo, ¿ok? Ya puede ser de manera periódica o no periódica, y esto con el fin de permitirnos obtener información para poder conocer un poco más allá y predecir algún valor futuro que podamos obtener como resultado. Las series de tiempo son un conjunto de datos que se recopilan a lo largo del tiempo y que por lo general son clasificados en intervalos regulares. Ya analizamos previamente en clases anteriores, chicas, que es un intervalo. Sabemos que es un espacio en el cual se incluyen un conjunto de datos para su clasificación y para facilitar pues la forma de tratar esta información, ¿ok? Estos datos pueden incluir medidas de rendimiento, precios de acciones, índices económicos o cualquier otra variable que cambie con el tiempo. ¿Ok? Estos ejemplos obviamente son ejemplos de series de tiempo utilizadas en economía, en finanzas y demás. Sin embargo, las series de tiempo se pueden desarrollar desde casos simples hasta casos más complejos como los que venimos manejando en la diapositiva. Estos series de tiempo, chicas, se representan gráficamente como una línea que muestra cómo varía la variable a lo largo del tiempo. Las series de tiempo pueden ser estacionarias o no estacionarias, ¿ok? Una serie del tiempo estacionaria, por su parte, es aquella cuyas propiedades estadísticas no cambian con el tiempo, mientras que las series de tiempo no estacionarias cambian con el tiempo, ¿ok? ¿Por qué son importantes las series de tiempo en la estadística y de manera general, chicas? Las series de tiempo son importantes porque nos permiten analizar patrones y tendencias a lo largo del tiempo, ¿ok? Están estudiando una carrera en administración de empresas, chicas, y sabemos que las tendencias son algo que nos van a generar constante cambio en las empresas de manera permanente, chicas. Tenemos que estar pendientes de los cambios en las tendencias. ¿Por qué? Porque estas son las que rigen el mercado y de cierta manera pues tienen esa relación con la estadística porque se permite conocer el tratamiento de los datos, procesarlos y de esa manera analizar cómo funcionan, cómo cambian y cómo actúan a lo largo del tiempo. Con la ayuda de estas series de tiempo, chicas, podemos hacer predicciones precisas y tomar decisiones informadas. Las series de tiempo se utilizan en muchas áreas de aplicación, como lo mencionamos en las finanzas, puede ser también en economía, en la ciencia, en la tecnología, y estas se utilizan para analizar y predecir patrones a lo largo del tiempo. También son conocidas y utilizadas como una herramienta estadística importante para analizar y predecir patrones de datos que varían con el tiempo. Las series de tiempo se utilizan en muchas áreas, ¿ok? Entonces es muy práctico, chicas, conocer estas series de tiempo porque nos permiten conocer el comportamiento de una cantidad de datos en diferentes periodos de tiempo. ¿Cuáles son los principales objetivos de las series de tiempo, chicas?
Analizar una serie de tiempo tiene como objetivos tres principales puntos, ¿ok? El número uno es determinar si se presentan ciertos patrones o pautas no aleatorias, ¿ok? Nos permite identificar si existe cierta relación o no entre los datos que estamos trabajando de manera periódica. El segundo punto es aislar y entonces estudiar sus componentes a fin de proporcionar claves para movimientos futuros. Y por último tenemos el tercer punto que hace posible pronosticar los movimientos futuros, así como otros aspectos que estén sincronizados, ¿ok? De acuerdo a estas series de tiempo nos permiten identificar o conocer posibles datos a futuro y de esta manera facilitar la toma de decisiones en las empresas. Para llevar a cabo un análisis de este tipo en series de tiempo, primero se debe de identificar cuáles son los componentes principales de la serie de tiempo. Después se deben de aplicar las técnicas estadísticas para su análisis y finalmente debemos de hacer las proyecciones o pronósticos de eventos futuros. Rápidamente pasamos al siguiente tema, chicas. En el caso pasado hablamos acerca de la definición de las series de tiempo, ya sabemos qué son. Y pasamos al punto 5.2, clasificación de las series de tiempo, ¿ok? Series de tiempo temporales. Como ya lo mencionamos, chicas, una serie de tiempo es un conjunto de datos u observaciones que nos hacen referencia a una o a varias variables que están ordenadas cronológicamente, ¿ok? Teniendo en cuenta que el orden de los datos importa, podemos decir que las observaciones no son independientes. Esto es que el pasado puede afectar el futuro, ¿ok? La econometría debe de ser consciente de esta característica y utilizar herramientas matemáticas que nos permitan hacer estimaciones que de forma fiable y segura, ¿ok? Trabajar con datos confiables. Es por ello que, en definitiva, el orden de los datos siempre importa, chicas. Las observaciones no son independientes. Al estimar relaciones se debe tener en cuenta que no son independientes y, por lo tanto, chicas, deben utilizar técnicas matemáticas y estadísticas diferentes, ¿ok? Series de tiempo temporales, chicas. La clasificación que tenemos es de 4 series de tiempo diferentes, ¿ok? Iniciamos con la media constante y varianza acotada o constante, ¿ok? En donde son procesos con una media constante y una varianza acotada. El gráfico anterior representa el gráfico que podemos visualizar, que tiene la línea verde, chicas, en la parte inferior de la media constante y varianza acotada o constante, representa el cambio porcentual diario de un activo financiero sin mucha volatilidad, ¿ok? Este es un breve ejemplo de cómo se representa la media constante y la varianza acotada o constante, que es la primera clasificación. Pasamos al segundo ejemplo, que es el segundo tipo, de acuerdo a la clasificación, media constante y varianza creciente, ¿ok? La media es más o menos constante a lo largo del periodo, pero se caracterizan por cambios grandes en una u otra dirección, ¿ok? En comparación del primer gráfico que observamos en el tipo pasado, en este caso la línea roja, podemos ver que tienen cambios más drásticos y que son más constantes y que obviamente eso puede generar pues mucha incertidumbre a la hora de realizar y trabajar con series de tiempo, porque esas aperturas o esa amplitud que existe entre un punto y otro puede llegar a traer muchísima variación en los datos que trabajamos. Seguimos con la media no constante y la varianza acotada o constante. La varianza es constante o acotada, es decir, se mantiene en niveles muy parecidos en todo el periodo, pero la media se mantiene creciente. ¿Qué quiere decir? Que trabajamos con datos constantes y crecientes y que de esta manera obviamente es más fácil procesar los datos e interpretarlos de manera gráfica. Podemos observar que existe muy poca diferencia en el gráfico que se encuentra en la parte inferior dentro de cada punto con nosotros, ¿ok? Y finalmente pasamos a la media creciente o decreciente y varianza creciente. Un buen ejemplo podría ser un país pobre que se encuentra en desarrollo, chicas, ¿ok? Pasado cierto tiempo, su desarrollo comienza a acelerarse debido a los avances tecnológicos y socioculturales. De ahí que la tendencia sea cada vez más pronunciada, ¿ok? En este caso tenemos un ejemplo en donde un cierto cambio puede producir efectos tanto positivos como negativos, y esto puede obviamente cambiar el rumbo de los datos que estamos trabajando y de cierta manera pues desestabilizar la forma en la que veníamos trabajando con los datos que tenemos, ¿ok? Series de tiempo cronológicas, chicas. Tenemos las series de tiempo cronológicas.
En la parte anterior analizamos las series de tiempo temporales y por ahora tenemos las cronológicas. Las series de tiempo cronológicas están constituidas por sucesivas observaciones de un mismo fenómeno durante cierto lapso de tiempo que va desde el periodo 1 hasta el periodo t, ¿ok? Podemos observar en la representación en donde tenemos Y1, Y2, Y3 hasta una infinidad total de datos que compone y se representa por el dato YT. Los periodos de tiempo pueden ser días, semanas, meses, estaciones, trimestres, años y demás, ¿ok? El punto es trabajar a lo largo de periodos de tiempo. Las características principales de una serie de tiempo son 4, chicas. Tenemos el número 1, que son las características cualitativas, es decir, dada su importancia y características, chicas, han pasado por un proceso previo de análisis cualitativo y se ha logrado identificar que son susceptibles de prever su comportamiento en el futuro, ¿ok? El punto número 2 de las características es temporales. Las series de tiempo en las empresas son normalmente expresadas en términos del calendario, es decir, que los valores que se pronostican son asignados a fechas concretas, meses, días, horas, etcétera, dependiendo de la base de tiempo que trabaje cada empresa, ¿ok? El punto número 3, que es cuantitativas, que son las características que corresponden al valor en sí que toman las variables para expresar las distintas variaciones. En este caso hablamos obviamente de los datos numéricos. Y finalmente el punto 4, probabilísticas, es decir, la confiabilidad de que el valor pronosticado ocurra en el horizonte planeado. Pasamos al siguiente tema que vamos a trabajar en esta clase, chicos, al punto 5.3 de nuestro temario, el análisis de series de tiempo y estimación de tendencias, ¿ok? Análisis de series de tiempo, chicos. Ya analizamos lo que son las series de tiempo. Ahora bien, el análisis de series de tiempo es una área importantísima de la ciencia de los datos, que es la estadística, chicas. El análisis de las series de tiempo es la recopilación de datos e intervalos específicos durante un periodo de tiempo con el propósito de identificar tendencias, ciclos y variaciones estacionales para ayudar en el pronóstico de un evento futuro. Los datos son cualquier resultado, chicas, observado que se pueda medir. A diferencia del muestreo estadístico, en el análisis de series de tiempo, los datos deben mantenerse a lo largo del tiempo a intervalos consistentes para identificar patrones que forman tendencias, ciclos y variaciones estacionales. Las mediciones a intervalos aleatorios pierden la capacidad de predecir eventos futuros. El análisis de series de tiempo, chicas, es útil para proyectar eventos futuros si se espera que el futuro sea similar al pasado, ¿ok? Es probable que las observaciones de datos históricos se dé como resultado 3 curvas diferentes: la tendencial, cíclica y estacional, ¿ok? En este caso, que hace referencia, chicos, que debe de existir una relación o una correlación, ya trabajamos con eso y sabemos a qué nos referimos, chicas, entre los datos que estamos trabajando en el periodo de tiempo para que esta información que nosotros podamos recabar pueda servir para realizar un análisis que nos permita predecir el futuro. Sabemos que el futuro es incierto, sin embargo, podemos tener estimaciones que nos permitan tomar decisiones un poco más acertadas. Ahora bien, chicos, nos habla acerca de que los datos históricos dan como resultado 3 curvas diferentes: la tendencial, cíclica y estacional. Una tendencia es un cambio constante en los datos en una dirección u otra, que es lo que estamos platicando, chicos, en donde debe de existir una relación y una constante, ¿ok? Un ciclo mostrará un aumento seguido de una disminución y un retorno a un aumento. Un ciclo tiende a repetirse con regularidad, ¿ok? Un ciclo nos indica acerca de la presencia de un mismo fenómeno en varias ocasiones dentro de nuestra consecución de datos. Y finalmente, las variaciones estacionales, que también son ciclos, sin embargo, tienden a limitarse a una temporada específica del año, como las vacaciones para los minoristas o la temporada de crecimiento para la agricultura. En este caso, las variaciones estacionales obviamente son espacios o periodos de tiempo que pueden llegar a generar alteraciones debido a los cambios que existen dentro de las tendencias y que obviamente limitan esta parte tendencial o cíclica, que pueden llegar a generar datos un poco más certeros. Entonces, chicos, el análisis de datos, de series de tiempo, perdón, chicas, el análisis de series de tiempo se refiere al proceso de analizar los datos disponibles para descubrir el patrón o la tendencia de los datos. Permite extraer y modelar las relaciones entre datos a lo largo del tiempo, sea extrapolando hacia futuro o interpolando hacia el pasado, el comportamiento que tienen los datos no observados. En general, los análisis de series de tiempo tienen los siguientes 3 pasos, chicos. Vamos a analizarlos. Etapas preliminares del análisis, ¿ok?
Un paso previo antes de realizar el análisis de las series de tiempo, chicas, es tener experiencia en el ámbito de aplicación. ¿Qué quiere decir esto? Que si, por ejemplo, chicas, queremos crear un sistema de apoyo diagnóstico basado en señales electrocardiográficas, necesariamente debemos saber interpretar el contenido de este tipo de series de tiempo. Solo de esta manera podríamos realizar adecuadamente las diferentes fases de análisis y lograremos interpretar adecuadamente los resultados del mismo, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto, chicos? Que necesitamos ser expertos en lo que estamos trabajando. Necesitamos conocer de qué hablan los datos que nosotros estamos trabajando, ya sea de una encuesta, de temas financieros, de temas sociológicos, de temas económicos y demás. Debemos de tener idea de qué representan todos estos datos para poder interpretarlos, ¿ok? El segundo paso es definir claramente el objetivo de análisis. Por ejemplo, chicas, en el caso del comportamiento en la demanda de pasajeros nos podemos preguntar, ¿queremos analizar solo una o múltiples rutas de transporte? ¿Queremos analizar los picos o solo los valles de la demanda? ¿Queremos determinar las razones del incremento o reducción de la demanda? ¿O queremos recolectar datos históricos para luego hacer predicciones? Al establecer claramente el objetivo, podremos definir claramente la ruta a seguir en este análisis que nosotros estamos realizando de series de tiempo. El tercer paso, chicas, previo es la recolección de los datos. Habiendo definido claramente cuáles son los objetivos, podemos determinar la frecuencia temporal, es decir, la periodicidad con la que debemos adquirir los datos. Años, meses, días, horas, minutos y demás, ¿ok? Y también la granularidad, es decir, su nivel de cobertura. Si, por ejemplo, nos enfocamos en las rutas de la ciudad o esta región en particular, o en todas las rutas disponibles en el caso de la demanda de pasajeros, ¿ok? Necesitamos conocer la amplitud que va a implicar nuestro estudio. Y estos dos elementos dependerán precisamente del objetivo que tengamos del análisis que realizamos en la etapa anterior. Pasamos al punto número 4, en donde el paso es crear un mapa mental de estos datos usando el análisis exploratorio, ¿ok? La herramienta más útil en este caso es la visualización de las series de tiempo a través de una gráfica de tiempo, poniendo en el eje vertical las observaciones y en el eje horizontal la variable de tiempo, ¿ok? De esta manera vamos a poder realizar una comparación y con esta sencilla gráfica podremos entender el comportamiento de la señal, si hay, por ejemplo, algún tipo de periodicidad o si la escala de tiempo que estamos usando es adecuada o no. Así como también podemos detectar, chicas, problemas potenciales como datos faltantes o datos extremos. Ahora bien, chicas, una vez que analizamos las etapas para realizar el análisis, analizaremos lo que es la estacionariedad y la función de autocorrelación de la serie de tiempo, ¿ok? Muchos métodos estadísticos para el análisis de series de tiempo, chicas, requieren como paso previo verificar la estacionariedad, perdón, chicas, es una palabra complicada, de la señal. Esta estacionariedad hace referencia, chicas, a que las propiedades estadísticas de las series se mantienen sin cambios en el tiempo, ¿ok? Necesitamos asegurarnos de eso. Por otra parte, chicas, la función de autocorrelación es el resultado de comparar la señal consigo misma y es útil para que podamos identificar, por ejemplo, patrones de estacionariedad o tendencias lineales. Continuamos con el preprocesamiento de la serie de tiempo, chicas. Con el procesamiento lo que haremos va a ser preparar los datos antes de realizar el análisis. Un primer paso es analizar los datos faltantes o huecos en la serie de tiempo. En este caso existen alternativas como la imputación y la eliminación para el manejo de este tipo de datos. ¿A qué nos hace referencia, chicos? Que muchas veces trabajamos con datos extremos que obviamente salen de lo común, de los datos que estamos trabajando y puede generar alteraciones en nuestros resultados, así que hay que hacer un preprocesamiento, ¿ok? El segundo paso, chicas, por su parte, es garantizar un espaciamiento temporal uniforme. Si, por ejemplo, chicos, hemos adquirido la serie a partir de diferentes fuentes y cada una usa una resolución temporal diferente, debemos de uniformizar estas resoluciones para poder posteriormente procesar la serie que vamos a trabajar, ¿ok? Y finalmente, chicas, tenemos el tercer paso, que es el manejo de valores extremos. Acá podemos decidir eliminarlos o preservarlos, dependiendo de las características de la serie y del objetivo del análisis. Por ejemplo, chicos, ¿cómo sabemos si nosotros podemos o no utilizar estos datos o valores extremos de los que estamos hablando? Un ejemplo, en el caso de un terremoto, la serie de tiempo tendrá mayores amplitudes. En este caso, no las eliminamos. ¿Por qué, chicas? Pero, por ejemplo, ¿por qué? Porque estamos trabajando con datos completos que tienen un efecto impresionante en los resultados que se pueden obtener y que cada una de estas
mediciones que se obtiene pueden generar cambios significativos en los resultados a futuro, ¿ok? Hablando de los terremotos, chicas. Pero, por ejemplo, en una señal electroencefalográfica, el movimiento de los ojos genera señales de amplitud mucho mayor a las de la actividad cerebral que no contienen información relevante. En este caso debemos intentar eliminarlas, ¿ok? Digamos que en este caso estamos trabajando con algunos datos que realmente no tienen gran relevancia y que es necesario quitar del camino, ¿ok? Seguimos con el cuarto paso, chicos, que es elegir el horizonte de tiempo del análisis, es decir, el tamaño del registro histórico que usaremos para realizar nuestro análisis. Si, por ejemplo, chicos, queremos analizar una estrategia de inversión en la bolsa a largo plazo, el horizonte de tiempo debería estar en la escala de meses o incluso años. Pero si nuestra estrategia es de corto plazo, tal vez resulte mucho mejor mirar el comportamiento de la acción en los últimos días o incluso en las últimas horas, ¿ok? Necesitamos elegir el horizonte de tiempo adecuado para el análisis que vamos a realizar. Y por último, chicos, tenemos la partición de los datos, que se aplica solo en los casos en los cuales realicemos un análisis predictivo. En este caso debemos preservar la correlación que existe entre observaciones consecutivas dentro de la serie, por lo que la partición se hace generando dos subseries diferentes, chicas. Una de entrenamiento con las primeras observaciones y una de la validación con las observaciones restantes. Perdón, chicas. Análisis de series de tiempo. Finalmente, chicos, habiendo completado estas fases que analizamos previamente, llegamos al análisis de las series de tiempo, el cual puede ser descriptivo, explicativo o predictivo, como ya lo vimos en algunas oraciones anteriormente. En el descriptivo, por su parte, simplemente resumimos los resultados del análisis exploratorio y los resultados de las pruebas de estacionariedad y autocorrelación que mencionamos hace un momento, ¿ok? Podemos además usar gráficas de la serie de tiempo para ver la presencia de estos componentes. Por su parte, en el análisis explicativo o inferencial, buscamos encontrar relaciones causa-efecto entre la serie observada y la hipótesis que queremos explicar, ¿ok? En este caso es un poco más específico porque nos brinda un análisis explicativo específico de cómo están comportándose los datos que tenemos en una serie de tiempo. Y finalmente, el predictivo, que es en donde la idea es obtener valores futuros de la serie a partir de un comportamiento histórico. En este análisis existen dos enfoques principalmente, los basados en modelos y los basados en datos. El análisis predictivo basado en modelos usa ecuaciones matemáticas o ecuaciones estadísticas conocidas como modelos para poder explicar el comportamiento de la serie y generar las predicciones, ¿ok, chicas? Y generalmente se usa cuando la serie satisface condiciones de estacionariedad o cuando tiene cierta periodicidad o tendencia, ¿ok? Para que podamos dejar un poco más claro, chicas, este tema que vimos de series de tiempo, les dejo un video que nos habla y nos explica claramente y a detalle qué son las series de tiempo y de qué manera se pueden aplicar, ¿ok? Los dejo con el video, chicas. ¿Qué es una serie de tiempo y algunos ejemplos? Después hablaremos de los tipos de análisis y de las etapas preliminares. En la cuarta parte hablaremos del análisis de estacionariedad y de la autocorrelación de una serie, para luego hablar del preprocesamiento y finalizar con las diferentes técnicas de análisis existentes. Una serie de tiempo es simplemente un conjunto de observaciones tomadas de forma secuencial en el tiempo. Un ejemplo es el volumen diario de ventas de un producto. En este caso, la observación es la cantidad de productos vendidos cada día. El comportamiento de una acción en la bolsa también es una serie de tiempo, donde las observaciones corresponden al valor de la acción por cada minuto transcurrido. De hecho, las señales eléctricas generadas por el cuerpo humano o las señales sísmicas o el número de pasajeros movilizados por una aerolínea son también ejemplos de series de tiempo. Bien, teniendo claro lo que es una serie de tiempo y habiendo visto algunos ejemplos, hablemos ahora de los tipos de análisis que se pueden realizar. El análisis más simple es el descriptivo, que nos permite entender las características de nuestra serie. Así, en el caso del número de pasajeros de una aerolínea, este análisis nos permite, por ejemplo, identificar épocas de alta o baja demanda. Un análisis más exhaustivo es el explicativo o inferencial, en donde intentamos explicar las razones que dan origen al comportamiento observado en la serie.
Por ejemplo, si en el caso del número de pasajeros movilizados por una aerolínea vemos una tendencia decreciente a partir de marzo de 2020, podemos inferir que esto puede ser debido a la aparición de una pandemia. Y aquí estamos encontrando precisamente una relación causa-efecto. Y finalmente tenemos el análisis predictivo, el cual usa la información histórica de la serie para predecir su comportamiento a futuro. En el caso de la serie de tiempo de la aerolínea, podríamos tomar el comportamiento estacional de la serie para predecir la demanda de los siguientes 6 meses, por ejemplo. Perfecto, ahora hablemos de los pasos que usualmente se deben tener en cuenta antes de realizar este análisis. Un requisito previo es tener experticia en el ámbito de aplicación. Si por ejemplo queremos crear un sistema de apoyo diagnóstico basado en señales electrocardiográficas, necesariamente debemos saber interpretar el contenido de este tipo de series de tiempo. Solo así podremos realizar adecuadamente las diferentes fases del análisis y lograremos interpretar adecuadamente los resultados del mismo. El segundo paso es definir claramente el objetivo del análisis. Por ejemplo, en el caso del comportamiento en la demanda de pasajeros, podemos preguntarnos si queremos analizar solo una o múltiples rutas, o si queremos analizar los picos o solo los valles en la demanda, o si queremos determinar las razones del incremento o la reducción en la demanda, o si por el contrario queremos recolectar datos históricos para luego hacer predicciones. Al establecer claramente el objetivo, podremos definir claramente la ruta a seguir en este análisis. El tercer paso previo es la recolección de los datos, es decir, habiendo definido los objetivos, podemos determinar la frecuencia temporal, es decir, la periodicidad con que debemos adquirir los datos, y también la granularidad, es decir, su nivel de cobertura. Estos dos elementos dependerán precisamente del objetivo del análisis. El siguiente paso es crear un mapa mental de estos datos usando el análisis exploratorio. La herramienta más útil en este caso es la visualización de la serie a través de una gráfica de tiempo, poniendo en el eje vertical las observaciones y en el eje horizontal la variable tiempo. Con esta sencilla gráfica podremos entender el comportamiento de la señal y si hay, por ejemplo, algún tipo de periodicidad o si la escala de tiempo que estamos usando es adecuada o no, así como detectar problemas potenciales, es decir, datos faltantes o datos extremos. Otra herramienta un poco más sofisticada es la determinación de los componentes de la serie. Estos pueden ser sistemáticos como el nivel, la tendencia y la estacionalidad, o no sistemáticos como el ruido, que inevitablemente es un elemento que no se encuentra bajo nuestro control y que siempre estará presente en mayor o menor grado. Muchos métodos estadísticos para el análisis de las series requieren como paso previo verificar la estacionalidad de la señal. Una serie de tiempo estacionaria es aquella en la cual sus propiedades estadísticas se mantienen sin cambios en el tiempo. Por otra parte, la autocorrelación permite comparar la señal consigo misma y es útil para identificar, por ejemplo, patrones de estacionalidad o tendencias lineales. Bien, con el análisis exploratorio, la prueba de estacionariedad y el cálculo de la autocorrelación ya tenemos una idea clara de las características de nuestra serie. Así que con el preprocesamiento lo que haremos será preparar nuestros datos antes de realizar el análisis. Un primer paso es analizar los datos faltantes o huecos en la serie de tiempo. En este caso existen alternativas como la imputación y la eliminación para el manejo de este tipo de datos. El segundo paso es garantizar un espaciamiento temporal uniforme. Si por ejemplo hemos adquirido la serie a partir de diferentes fuentes y cada una usa una resolución temporal diferente, debemos uniformizar estas resoluciones para poder posteriormente procesar la serie. En este caso podemos submuestrear la serie, es decir, reducir la cantidad de observaciones, o sobremuestrearla, es decir, incrementar su resolución temporal, usando diferentes técnicas de interpolación. El tercer paso es el manejo de valores extremos, y acá podemos decidir eliminarlos o preservarlos dependiendo de las características de la serie y del objetivo del análisis. Por ejemplo, en el caso de un terremoto, la serie de tiempo tendrá mayores amplitudes y en este caso no las eliminamos. Pero, por ejemplo, en una señal electroencefalográfica, el movimiento de los ojos genera señales de amplitud mucho mayor a la de la actividad cerebral, que no contienen información relevante. En este caso, debemos intentar eliminarlas. El cuarto paso es elegir el horizonte de tiempo del análisis, es decir, el tamaño del registro histórico que usaremos para realizar el análisis. Si por ejemplo queremos analizar una estrategia de inversión en la bolsa a largo plazo, el horizonte de tiempo debería estar en la escala de meses o incluso años. Pero si nuestra estrategia es de corto plazo, tal vez resulte mejor mirar el comportamiento de la acción en los últimos días o incluso en las últimas horas.
Y por último tenemos la partición de los datos, que se aplica solo en los casos en los cuales realicemos un análisis predictivo. En este caso, a diferencia de lo que se hace en el Machine Learning convencional, debemos preservar la correlación existente entre observaciones consecutivas dentro de la serie, por lo que la partición se hace generando dos subseries. Una de entrenamiento con las primeras observaciones y una de validación con las observaciones restantes. Y finalmente, habiendo completado estas fases, llegamos al análisis de la serie de tiempo, que como lo mencioné al comienzo del video, puede ser descriptivo, explicativo o predictivo. En el análisis descriptivo simplemente resumimos los resultados del análisis exploratorio y los resultados de las pruebas de estacionariedad y autocorrelación, que mencionamos hace un momento. Podemos además usar las gráficas de la serie de tiempo para ver la presencia de estos componentes. En el análisis explicativo o inferencial buscamos encontrar relaciones causa-efecto entre la serie observada y la hipótesis que queremos explicar. Y el tercer tipo de análisis es el predictivo, en donde la idea es obtener valores futuros de la serie a partir de su comportamiento histórico. Y en este análisis existen dos enfoques principales, los basados en modelos y los basados en datos. Los primeros usan ecuaciones matemáticas o estadísticas, conocidas como modelos, para explicar el comportamiento de la serie y generar predicciones. Y generalmente se usan cuando la serie satisface condiciones de estacionariedad o cuando tiene cierta periodicidad o tendencias. Por otra parte, los métodos basados en datos aprenden a identificar patrones en la serie y no asumen condiciones como la estacionariedad u otras condiciones estadísticas. Muy bien, con esto tenemos una guía de lo que considero son los principales elementos a tener en cuenta en el análisis de series de tiempo. Ok chicos, espero que haya quedado mucho más claro con el video que visualizamos el tema de series de tiempo, un tema fundamental para la estadística. Como actividad deberán de realizar un mapa conceptual acerca de las series de tiempo, describiendo las principales características y la información que presentamos hoy en clase, para que quede un poquito más grabado el tema, y obviamente se pueden apoyar del video que transmitimos en la clase. Recuerden que la actividad se debe de subir el próximo lunes, que de acuerdo a la fecha que subimos nuestra clase en la plataforma CIAPI, y que consideren sus elementos de su rúbrica de evaluación, chicas, ¿ok? Les agradezco mucho que hayan visualizado esta clase. Espero que todo haya quedado muy claro. Nos estaremos viendo en la siguiente clase y les doy gracias por su atención. Gracias.